Bienvenidos. En esta clase vamos a finalizar el tratamiento de capacitores y vamos a hacer una presentación de la parte de energía, que es una parte que hasta ahora nosotros no hemos abordado. En la clase anterior lo que estuvimos haciendo fue presentar las condiciones de frontera entre medios dieléctricos. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente dar un pequeño consejo acerca de cómo proceder cuando uno se tiene que encontrar con problemas que involucren la utilización de estas condiciones de frontera. Si bien las dos expresiones a las cuales llegamos, y son las que están viendo en la placa en este momento, utilizando la ley de Gauss y utilizando el hecho de que la integral de línea a lo largo de un circuito cerrado para el vector campo eléctrico tiene que ser 0, nos daban condiciones bien específicas respecto de las componentes normales del vector desplazamiento a nivel de la interfaz y las componentes tangenciales para el vector campo eléctrico a través de la interfaz. La utilización de este tipo de ecuaciones sobre varias superficies, podrían llegar a tratarse de 2 o 3 interfaces, empieza a brindar una cierta complejidad simplemente de acumulación de fórmulas que son relativamente triviales. Entonces lo que voy a hacer a continuación es darles simplemente un pequeño consejo acerca de cómo alivianar el trabajo visual o facilitar la visualización de las cantidades a determinar y dónde estamos parados a la hora de abordar un problema. Y la idea sería la siguiente. Las cantidades que a nosotros vamos a tener de interés cuando tengamos que estar trabajando en una región de frontera va a ser el vector de desplazamiento en su componente normal, el vector desplazamiento en su componente tangencial, el vector campo eléctrico en su componente normal y el vector campo eléctrico en su componente tangencial. Nosotros sabemos que estas cantidades están relacionadas a través de las relaciones D igual a epsilon por E, o sea que el vínculo o la relación entre el vector desplazamiento y el campo eléctrico es la permitividad del medio. Y lo que sabemos es que las condiciones de frontera me dicen que si yo tengo un vector desplazamiento 2, su componente normal tiene que estar relacionado con el vector desplazamiento 1 del medio tal como están viendo en la placa, y que dicha relación está dada, en este caso ya estoy hablando de componentes, así que no hace falta que lo indique como un vector, tiene que estar dada por la densidad superficial de carga libre que yo pueda llegar a poner entre las dos superficies, entre 1 y entre 2. O sea que esta densidad superficial de carga no pertenece realmente al dieléctrico, sino que es como un film de carga libre que yo ubico entre medio, a modo de sándwich, entre medio de las dos medios, el 1 y el 2. Por otra parte, del hecho de que la integral de línea a lo largo de un circuito cerrado para el campo eléctrico tenga que ser 0, lo que habíamos visto nosotros era que a nivel de superficie, de interfaz, lo que me dice es que el E2 tangencial tiene que ser igual al E1 tangencial. O sea que tiene que haber continuidad en la componente tangencial del campo eléctrico. Cuando uno tiene diversas superficies, si bien son expresiones muy sencillas, generalmente uno termina con una gran cantidad de estas ecuaciones sencillas dispersas por su hoja de trabajo. Un esquema muy fácil para poder ubicarse y que ahorra muchas penurias es simplemente hacer una estructura de cuadro como el que estoy haciendo aquí, donde ponemos por un lado que tenemos un medio 1, podría haber un medio 2, eventualmente podría haber otro medio más a continuación. Esto lo vamos a ir trabajando en función del problema que nos toque, pero lo que ayuda a tener una estructura de este tipo es que está plasmada toda la información al mismo tiempo. Supongamos, por ejemplo, que lo que nos estuvieran dando fuera una componente de D normal, o el vector desplazamiento en su totalidad, en uno de los medios. Yo conozco, por ejemplo, en esa placa el vector D1 y alguien me dice, bueno, a partir de ese D1 obtenga todo lo demás. Dígame cuánto vale D2, dígame cuánto vale E2 y dígame cuánto vale E1. Entonces, simplemente teniendo estas dos cantidades, el D normal
y el D tangencial, fíjense que nosotros, a partir del hecho de que tenemos una relación, supongamos por ejemplo que no hubiera sigma, podría haberlo, no hay problema, pero a partir de la primera condición de frontera, siendo que ustedes conocen el D en el medio 1 y conocen que exista o no exista este sigma, ustedes automáticamente dominan cuánto vale el D2 normal. Eso quiere decir que a partir de esta condición yo automáticamente pasé también a dominar esta cantidad. Y si tengo esta cantidad, yo sé que con respecto al E normal, solamente lo único que necesito hacer es pensar en la relación de aquí arriba, que es una relación que vale componente a componente. O sea que hay una proporcionalidad, y la proporcionalidad está establecida por la permitividad del medio. Entonces, si tienen el D normal en el medio 2, eso quiere decir que automáticamente ustedes están dominando cuánto vale también el E normal en ese medio. Y si tenía el D normal en este medio, automáticamente ustedes dominan cuánto vale el E normal en este medio. Por otra parte, si las componentes tangenciales tienen que ser la misma, una vez que yo obtuve esta cantidad, que tenía el D tangencial, también iba a tener el E tangencial a partir de la primera. Entonces esto lo conocen, y como esto lo conocen es idéntico al E tangencial del otro lado. Fíjense cómo ustedes van completando. Utilizando estas relaciones, estas tres relaciones, ustedes pueden ir completando todo ese cuadro de información y automáticamente lo que están teniendo a la vista es qué me falta o qué me pudiera estar faltando. Simplemente es un detalle que muchas veces ayuda al nivel de procedimiento diario. Lo otro que estuvimos haciendo en la clase pasada fue introducir el concepto de capacitor de una manera más formal. Estuvimos definiendo el concepto de capacitancia, y en el concepto de capacitancia lo que nosotros vimos es que para el caso particular que tuviéramos el capacitor en sí, lo que íbamos a tener era una relación entre la cantidad de carga que puede almacenar cada una de las placas o de los conductores que compongan el capacitor, dividido la diferencia de potencial que haya entre dichos conductores. Esta carga Q era la magnitud de carga que podía estar en cada conductor, y no hacíamos distinción de signo cuando estábamos incorporándola ahí dentro. O sea que la capacitancia para nosotros es siempre una cantidad positiva. ¿De qué dependía esa capacitancia? Yo tengo un capacitor dado y lo ponía a una diferencia de potencial. ¿De qué dependía la magnitud de la capacitancia? Bueno, fíjense, habíamos trabajado con el capacitor de placas paralelas y con el capacitor cilíndrico, y fíjense que principalmente depende de la geometría que tenga. ¿Sí? En el caso de un capacitor plano, área y distancia de separación; en el cilíndrico, la longitud y la diferencia de radios entre el interior y exterior; y el material con el cual uno los rellene. Ahí en la placa figura epsilon 0, pero si yo hubiera rellenado con un dieléctrico sería K veces epsilon 0, sería la permitividad de ese medio. Así que en función de eso, nosotros después, el paso siguiente fue identificar qué pasaba cuando uno hacía arreglo de capacitores, y estuvimos mirando dos estructuras: el arreglo de capacitores en serie, al cual nosotros llegamos a la conclusión que se comportan como un único capacitor que tenga esta capacidad equivalente. Dedujimos esa expresión, y después estuvimos viendo el arreglo de capacitores en paralelo, en el cual nos dimos cuenta que si yo tengo arreglos de capacitores en paralelo, se corresponden o son idénticos a un capacitor, son equivalentes a un único capacitor con una capacidad equivalente que sea la suma de las capacitancias individuales que tuvieran cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar en un problema en el cual converjan
estas dos cosas. Por un lado, el hecho de tener un arreglo de capacitores o poder interpretar algo en términos de un arreglo de capacitores, y por otra parte estar viendo al mismo tiempo las condiciones de frontera. Entonces, el problema que quiero plantear, o que voy a traer, va a ser el siguiente. Voy a plantear el problema en el que voy a tener dos placas conductoras, voy a tener una placa acá y voy a tener una placa acá. Y estas dos placas conductoras las voy a poner a una diferencia de potencial de delta V, aquí. Y voy a rellenar la mitad de la zona entre las placas con un dieléctrico que tenga una cierta constante dieléctrica K, obviamente mayor que 1. Esta va a ser la de arriba, en el cual voy a pensar que voy a tener vacío, va a ser mi región 1, y esta va a ser la región que voy a denominar 2. Entonces, voy a pensar, voy a separar bien la región donde está mi dieléctrico, y de tal manera voy a aplicar la diferencia de potencial que yo sepa que esta va a ser la placa que va a quedar positiva y que esta, la de aquí, sea la placa que me va a quedar negativa. La distancia de separación entre las dos placas conductoras la voy a llamar D, y voy a pensar que cada una de estas, la superficie de cada una de esas placas, la voy a llamar A. Entonces, lo que quiero obtener a partir de acá, los ítems de interés para mí, va a ser, por un lado, calcular el E entre las placas. Después, lo que voy a querer es que a partir de E, obtener D y P, o sea, vectores de desplazamiento y polarización. Después, lo que voy a solicitar es que se calcule ρ sub P, los sigma de polarización, y la densidad de carga libre, sigma, en las placas del conductor. Y por último, lo que voy a querer calcular es la capacitancia del dispositivo. Muy bien. Los incisos A y B casi que los voy a ir haciendo de manera simultánea. Yo sé que una expresión para el campo eléctrico, yo inspecciono el problema y lo primero que me interesa ver es qué va a pasar acá. Fíjense que este es un sistema que se va a comportar, no lo hemos cruzado anteriormente, en el sentido de que voy a tener medio dieléctrico, voy a tener una región de medio capacitor que esté relleno con dieléctrico y medio en el cual no tenga el mismo relleno. Pero yo sí sé algo importante acá, y es que de las condiciones de frontera, yo sé que el campo eléctrico sobre la frontera que esté en el lado 1, el campo eléctrico tangencial, tiene que coincidir con este. Si yo pienso que puedo utilizar de manera segura la ley de Gauss para poder trabajar en esto y me olvido de los efectos de borde que tenga justo aquí, no habría ningún problema en que yo utilice la ley de Gauss, pero lo que sí sé como restricción es que conozco el capacitor plano,
Sé que el campo eléctrico que esperaría ver ahí es un campo eléctrico uniforme y que vaya de una placa hacia la otra. Sé que acá esperaría un campo eléctrico uniforme que vaya de una placa hacia la otra. Y las condiciones de frontera me dicen encima que el campo eléctrico ese tendría que ser el mismo en los dos casos. Si la diferencia de potencial delta V es dato, entonces yo conozco o puedo determinar el campo eléctrico simplemente como la diferencia de potencial dividido el espesor. Y esto yendo en el versor I. Fíjense que en definitiva esto no es ni más ni menos que pensar que ustedes conocen que tienen un sistema en el cual están resolviendo la ecuación de Laplace y que la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa es el delta V. Entonces la solución automáticamente tiene que venir a parar a esta expresión. Eso es totalmente consecuente con lo que hemos hecho hasta ahora. Pero una vez que uno se da cuenta que entonces lo que está diciendo es que el campo eléctrico en todos los puntos del interior tiene que ser el mismo, o sea que el campo eléctrico en cualquier punto del medio 1 va a ser el mismo, va a ser uniforme, y en cualquier medio del punto 2 va a ser uniforme, y la única forma de que se satisfaga la condición de frontera es que el campo eléctrico en 1 tenga que ser igual al campo eléctrico en 2, solamente puede depender de la diferencia de potencial y de la distancia de separación que tenga. Pero eso, si ustedes ahora piensan en términos del vector desplazamiento, lo que nos vamos a dar cuenta es que nosotros tenemos que plantear en este caso ya un vector desplazamiento para el medio 1 y un vector desplazamiento para el medio 2. El vector desplazamiento para el medio 1 va a ser la permitividad del medio 1, que es epsilon 0, por el valor del campo eléctrico en el medio 1. Pero eso no es ni más ni menos que lo que acabamos de resolver recién. Y por otra parte, el vector desplazamiento en el medio 2 va a ser la permitividad del medio 2, pero esa permitividad es k veces epsilon 0, multiplicado por el campo eléctrico en el medio 2, que es delta V sobre D en inversor. En el medio 1, lo que tengo es vacío, o sea que la susceptibilidad eléctrica en estos puntos del espacio es 0, y eso implica que el vector de polarización en el medio 1 tenga que ser igual a 0. Sin embargo, en el medio 2, yo sé que voy a tener una susceptibilidad eléctrica distinta de 0, y va a ser igual a epsilon, o sea, lo que voy a tener es que este vector de polarización es Ki por E, pero Ki era epsilon menos epsilon 0. Eso lo puedo resumir en esta cantidad y lo único que me falta es multiplicar por el campo eléctrico. Entonces, fíjense que tenemos todas las cantidades que podríamos considerar hasta este punto de interés. Vamos ahora al punto C, en el cual tenemos que calcular el ρ de polarización, los sigma de polarización y el sigma en las placas del conductor. Entonces, el ρ de polarización es menos la divergencia del vector de polarización. Y creo que es obvio que tanto en el medio 1 como en el medio 2, más allá que los vectores de polarización sean diferentes, son vectores constantes. Entonces su divergencia en ambos casos va a ser 0. El ρ de polarización va a ser 0 tanto para el medio 1 como para el medio 2. Con el sigma de polarización, obviamente solamente va a estar aplicando al medio 2, porque en el medio 1 no voy a tener sigma de polarización alguno. Y entonces, si yo inspeccionara este gráfico,
yo automáticamente me daría cuenta de que espero que el sigma de polarización negativo me quede aquí y que el sigma de polarización positivo me quede en este otro costado. Entonces, para esta cara, la normal exterior del dieléctrico, va a ser menos inversor. O sea que yo lo que tendría que hacer es que para poder calcular la sigma menos, lo que voy a tener es el vector de polarización escalar menos inversor y todo esto evaluado en x igual a 0. Esta cantidad, como el vector de polarización era constante, fíjense que automáticamente me va a quedar menos k-1 por epsilon 0 por delta b sobre d. Mientras que el sigma de polarización más del medio 2 va a ser el producto escalar entre el vector de polarización y la normal exterior de esta cara, que es inversor, evaluada en x igual a d. Pero nuevamente lo que voy a tener es un valor constante, entonces me va a quedar de esa forma. Y para ver la carga libre, lo que voy a usar es la ley de Gauss. Yo sé que si planteara una superficie gaussiana en cualquier punto de esta región y planteara esta superficie gaussiana, entonces, y a esta la llamara S0, yo sé que la integral de línea, el flujo del vector de desplazamiento a lo largo de esa superficie S0 me tiene que estar dando la cantidad de carga libre encerrada ahí. Pero esta sería el sigma en esa primera región, llamémosla sigma 1, sigma libre 1, multiplicado por esto, si le ponemos un cierto delta de superficie, por delta S. Sería la cantidad de carga que vive encerrada en la superposición entre mi superficie gaussiana y la placa conductora. Esto es inmediato para mí, porque el vector de desplazamiento voy a pensar que es un vector entonces también constante, ya lo tengo aquí arriba, y entonces esto me quedaba d por delta S, y esto tenía que ser sigma 1 por delta S. Fíjense lo que eso me dice. Yo ya conocía cuánto valía el D1 en magnitud, y eso tenía que ser igual entonces al sigma I. Eso quiere decir, a partir de acá, que el sigma I, o el sigma 1, perdón, va a ser epsilon 0 por delta B sobre D. Si yo hago el mismo tratamiento para esta región, para la que está acá, y pongo otra superficie gaussiana aquí, obviamente que voy a llegar a una expresión muy parecida, pero lo que voy a tener ahora, si procedo igual con sigma 2, y ese sigma 2, lo que me va a quedar igual va a ser al vector de desplazamiento en el medio 2, que era esto, k veces epsilon 0 por delta B sobre D. Fíjense qué interesante este resultado. Lo que esto me está diciendo es que cuando yo conecte un capacitor de esta forma, la carga libre no se va a establecer de manera uniforme sobre toda la placa, cosa que sí nos pasaba hasta ahora porque estuvimos trabajando sea en vacío
o sea con un dieléctrico que estaba cubriendo todo el capacitor de manera uniforme. Pero lo que esto me dice es que la cantidad, el sigma que voy a tener en la región 1, va a ser más chico que el sigma que voy a tener en esta otra región, porque este, si lo ven, está multiplicado, el sigma 2 es sigma 1 multiplicado por la constante dieléctrica, que es siempre mayor que 1. Entonces el escenario que esto me plantea, cuando lo voy a graficar, es el siguiente. Me está diciendo que el sigma en esta región es más intenso que el sigma en esa otra región. ¿Y eso por qué? Bueno, fíjense que esa es la forma por la cual el campo eléctrico en estos puntos y en estos puntos es exactamente el mismo. Yo necesito, el hecho de que se haya polarizado el medio aquí, implica que ustedes conocen ya que induce de alguna forma esta separación de carga de polarización, y eso implica, o es equivalente a tener un campo eléctrico que intenta debilitar el efecto del campo eléctrico externo. El campo eléctrico total en cualquier punto de un dieléctrico solía ser inferior respecto del valor que uno tuviera en vacío. Entonces, la única forma de lograr que el campo eléctrico en estos puntos y en estos puntos sea exactamente el mismo y que la condición en la frontera esta se satisfaga, es que tenga que haber mayor cantidad de carga libre aquí, para poder pensar que en esta región yo tendría un campo eléctrico libre más intenso que, una vez debilitado por el campo polarizante, se convierte en el mismo campo eléctrico que está generado por esta distribución de carga libre que tengo allí. Muy bien. El último punto que tenemos aquí es el de calcular la capacitancia del dispositivo. Y fíjense, entonces, para calcular la capacitancia, yo lo que voy a hacer es simplemente hacer la cantidad de carga total que tenga en una de las placas, dividido el delta B. Estoy yendo a la definición bien, a la definición de la capacitancia en sí. Ahora, ¿cuánto vale la cantidad de carga que yo tenga acá? Bueno, esa cantidad de carga va a ser el sigma 1 por la mitad del área, o sea que esto va a ser A sobre 2, más el sigma 2 por la otra mitad del área. O sea, tengo que sumar cuánta carga vive en esta mitad de área y cuánta carga vive en esta mitad de área, siendo que acá tengo sigma 1 y que acá tengo sigma 2. Eso me da la expresión que ustedes están viendo allí. Y esto dividido el delta B. Si yo ahora reemplazo las expresiones de sigma 1 y de sigma 2 que tenemos ahí, fíjense que lo que me queda es epsilon 0. Estoy reemplazando el sigma 1. Epsilon 0 sobre D por delta B por el área dividido 2. Y voy a poner el delta B del denominador. Más K veces epsilon 0 por delta B sobre 2 o D delta B y un 2 acá y me faltó el área. Entonces, simplifico los delta B, simplemente reemplacé estas expresiones de sigma 1 y sigma 2 aquí. Simplifico los delta B y fíjense que lo que me queda es epsilon 0 por A sobre 2 dividido D, y de este lado me queda K veces epsilon 0 por A sobre 2 dividido D. Si ustedes los miran por separado, se dan cuenta automáticamente que esta es la capacitancia C1 de este capacitor, como si solamente estuviera mirando esa parte. Mientras que K veces epsilon 0 por A sobre 2 dividido D, esto es la capacitancia
de ese capacitor como si solamente estuviera mirando esta parte. Entonces fíjense que lo que acabamos de encontrar es algo que nosotros ya habíamos estado trabajando en la clase pasada, y es que si tengo dos capacitores en paralelo, se comportan como un único capacitor cuya capacitancia es equivalente, es la suma de las capacitancias individuales. Es un lindo problema, pero es un problema que trae un concepto diferente respecto de lo que hemos explorado hasta ahora, y es por eso que es rico introducirlo y traerlo a colación. Muy bien. En este punto, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con el concepto de trabajo y energía. No nos vamos a desprender de los capacitores, porque de hecho los capacitores van a ser una fuente de almacenamiento de carga e implícitamente van a ser una fuente de almacenamiento de energía. El punto es que nosotros nunca hemos discutido el concepto de energía anteriormente, y entonces en este momento lo que voy a hacer es ver de qué manera uno lo podría introducir. Y la idea, o lo que puede haber hecho algo de ruido cuando estuvimos trabajando nosotros, sobre todo en la guía 1, es que de golpe habían ciertos requerimientos como calcular potencial o campo eléctrico para un conjunto de cargas que estuvieran distribuidas de acuerdo a cierta geometría. Por ejemplo, en los vértices de un cuadrado o en un triángulo. Y uno no necesita mucho para darse cuenta de que esas situaciones no pueden ser estables. Yo no puedo traer tres cargas, poner una, otra y otra y esperar que eso se quede como una configuración estática en el tiempo, sino que uno sabe que esas configuraciones van a ser bien inestables y que van a haber repulsiones o van a haber atracciones y las partículas van a evolucionar, van a seguir la dinámica dada por la fuerza de Coulomb. Entonces, la pregunta que yo me quiero hacer ahora es la siguiente. Yo voy a partir pensando que voy a tener una distribución de cargas puntuales. Yo voy a tener acá distintas cargas. Voy a tener a Q1, voy a tener a Q2, voy a tener a Q3, 4, 5 y 6. Y lo que voy a hacer es poner una carga acá, que la voy a llamar más Q. Y la voy a querer llevar desde este punto A hasta este punto B a lo largo de determinada trayectoria. Y la pregunta que me hago es, ¿cuánto trabajo hay que realizar para mover Q desde el punto A hasta el punto B? Yo no sé cuánto trabajo, o lo que quiero saber es cuánto trabajo me cuesta a mí mover esa partícula desde A hasta B. Me queda totalmente en claro que esa partícula está experimentando fuerza eléctrica. En cualquier punto de esta trayectoria, yo sé que la fuerza eléctrica que va a estar sintiendo va a ser igual al valor de esa carga por el valor del campo eléctrico que todas las otras cargas estén generando en el punto donde yo esté evaluando. Entonces, para poder llevar esa carga desde A hasta B, yo tengo que compensar esa fuerza, y yo tengo que hacer una fuerza que sea menos Q por E. Esto
Esto es fácil de pensar en términos de tener que levantar algo. Si yo quiero levantar una piedra o un ladrillo, la gravedad le va a estar haciendo la fuerza peso, o sea que el diagrama de cuerpo aislado de ese cuerpo va a ser menos m por g en la j versor. Para poder levantarlo, yo tengo que aplicar m por g en j versor hacia arriba, y con eso lo subiría a velocidad constante. Obviamente que podría hacer más fuerza, pero sería un esfuerzo inútil porque estaría generando energía cinética eventualmente. O sea que si yo tengo esta carga y la quiero mover desde A hasta B, para poder moverla y llevarla, la voy a ir llevando a velocidad constante, aplicando en todo tiempo la fuerza contraria a la que este sistema de cargas puntuales le está ejerciendo. Y eso implica que yo hago trabajo. Y el trabajo que yo hago, va a ser la integral entre el punto A y el punto B de la fuerza que yo haga escalar diferencial de línea. Pero eso, como la fuerza que yo voy a hacer es menos Q por E, es menos Q por la integral entre A y B de E escalar diferencial de línea. Y me doy cuenta que si absorbo la integral junto con el menos, lo que estoy teniendo es la definición de la diferencia de potencial entre B y A. O sea que esto es Q por B en B menos B en A. Si yo pudiera asumir que estas cargas las estoy trayendo desde el infinito, el potencial en el infinito sería 0, y entonces el trabajo que me costaría traer una carga es simplemente el valor de esa carga por el valor del potencial eléctrico que va a haber en el punto donde yo la deposite, y va a ser el valor del potencial eléctrico generado por la distribución previa o los agentes previos que me estén influyendo a lo largo de todo el camino o que me fuercen a hacer el trabajo. Entonces yo voy a utilizar esta idea para intentar ver cómo genero o cuál es la energía que a mí me cuesta conformar una distribución de cargas puntuales. Entonces vamos a armar una configuración de cargas puntuales. Y vamos a empezar a ver el costo energético que eso tiene. Y lo que voy a hacer es ir trayendo una a una. Entonces voy a traer la primera carga. Están todas en el infinito, inicialmente. Todas muy lejos, todas a potencial 0. Todas en el infinito e infinitamente separadas entre sí. Entonces traigo la primera carga. Y cuando traigo la primera carga, me doy cuenta que en realidad la traigo por una equipotencial. Vengo y la pongo aquí. Esta va a ser Q1. ¿Hubo alguien que hiciera trabajo o que ejerciera alguna fuerza sobre esa carga? En realidad no, porque la traje sobre una equipotencial. Venía desde potencial 0, no había ninguna carga previa, nunca sintió fuerza eléctrica, y vine, la traje y la deposité ahí. O sea que el trabajo de traer la primera carga para mí fue 0. No me costó nada. Entonces, como no me costó nada la primera, ahora voy a ver cuánto me cuesta traer la segunda. Y ya la segunda, me doy cuenta que no me va a salir gratis, porque ¿qué pasa? Se va a encontrar con que ya hay una primer carga aquí. Está la carga 1, y yo voy a venir con la carga 2, y la voy a traer, y la voy a depositar en este punto. Pero para poder traer a la carga 2 a este punto, yo sé que va a terminar eventualmente separada con respecto a esta por una distancia que la puedo llamar R21 o R12, no importa, porque como voy a estar trabajando en magnitud escalar,
El R12 o el R21 es exactamente lo mismo. O sea que yo ya sí sé que para traer la segunda tuve que hacer un trabajo, y ese trabajo, por como estuvimos viendo nosotros en la placa anterior o recién, tenía que ser igual a Q por el valor del potencial en el punto en donde la voy a depositar. Recuerden que estoy viniendo desde el infinito, con lo cual este término no me está contribuyendo porque estoy pensando que el BA es 0. Pero el potencial que esta carga genera en ese punto yo sí lo conozco. Y esto va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 sobre el R21. Y esto multiplicado por el valor de la carga Q2. Traigo una tercera carga. Y entonces ahora lo que voy a tener es la carga Q1, la carga Q2, y supongamos que la carga Q3 la dejo aquí. Esta es la carga que yo voy a traer ahora desde el infinito y la deposito allí. Esta distancia es el R21, esta es el R31, esta es el R23. Recuerden, de vuelta insisto, que como estoy hablando de distancias, R23 es lo mismo que R32, R21 es lo mismo que R12, R31 es lo mismo que R13. Pero ahora, cuando vaya a calcular el trabajo de traer la tercera, me voy a dar cuenta que depositarla acá implica que va a estar viendo el potencial eléctrico que estas dos cargas están generando en ese punto del espacio. Entonces esto va a ser Q3 multiplicado por el potencial que la carga Q1 haga en ese punto, más 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q2 R32. Y si alguien me pregunta cuál es el costo total que tuve en traer tres cargas, en armar un sistema, una configuración de triángulo como esta, el costo total va a ser la suma de del trabajo 1 más el trabajo de traer la segunda más el trabajo de traer la tercera. O sea que básicamente va a ser la suma de estos dos términos. ¿Sí? Entonces, me va a quedar Q1, Q2, simplemente cambio un poquito el orden, 4 pi epsilon 0, voy a anotar esto como R21, más Q3, Q1, 4 pi epsilon 0, R31, más Q3, Q2, 4 pi epsilon 0, R32. Q3, Q2 y debajo R32. Es la suma de esto más esto. Y así uno podría plantear n cargas puntuales. Y si empieza a hacerlo con más cargas, se empieza a dar una idea de, fíjense, hasta dónde se extiende esto. Si yo traigo tres cargas, fíjense que tengo 1, 2, 1, 3, 2, 3. En cuanto al orden de los índices, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Yo puedo buscar o generar una forma general, una expresión general, y va a estar dado por las siguientes sumatorias. O sea que lo hago artesanalmente al principio, pero después me doy cuenta que lo puedo resumir en esta expresión. Parece rara, pero fíjense que lo que me está diciendo es que yo voy a hacer sumatorias sobre i y sobre j, pero siempre con j mayores que i. Entonces, fíjense que si uno pone como caso particular
que el n sea igual a 3, que fue lo que hicimos nosotros recién, lo que vamos a tener, lo que quiero es recuperar, mostrar que esta expresión incluye lo que estuvimos haciendo nosotros artesanalmente recién. Me va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0, y acá voy a tener que ir haciendo las sumatorias teniendo en cuenta la restricción de que j sea siempre mayor que i. Entonces, si i vale 1, j puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, esto involucra q1, q2 sobre el r1,2 más q1, q3 sobre r1, 3. Se me acabó el i igual a 1. Ahora voy al i igual a 2. Como j tiene que ser mayor que i, solamente me queda disponible j igual a 3. Entonces esto va a ser q2, q3 sobre r2, 3. Y eso es exactamente lo mismo que tenemos acá, sacando el detalle de alternar o trocar los índices acá que yo puse como 3,1, 3,2 y 2,1, ponerlos como 1,2, 1,3 y 2,3. Pero son los tres términos que habíamos visto recién. Y así lo que tengo es una expresión general que me permite saber cuánto me cuesta o qué trabajo tengo que hacer para poder traer n cargas y ponerlas a ciertas distancias relativas unas de otras. Esta sumatoria es bastante incómoda, el hecho de tener que estar lidiando con el j mayor que i. Pero, ¿cuál es el riesgo que tengo si yo no la pongo? Bueno, que voy a terminar contabilizando doble un montón de estos términos. Bueno, en muchos casos no me interesa eso, y lo que hago es decir, contemos doble, y después dividamos por 2. Hagamos un medio, eventualmente, dividamos por 2, y hagamos 1 sobre 4pi epsilon 0 de la sumatoria de i igual 1 hasta n y la sumatoria de j igual a 1 hasta n de qi qj sobre rij, con la única salvedad de que nunca yo tenga el j igual a i. Entonces voy desde 1 hasta n. Y lo interesante de esta expresión es que si nosotros sacamos afuera esa sumatoria y el q sub i, lo que voy a tener es un medio de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de q sub i por la sumatoria de j igual a 1 hasta n con j distinto de i de q sub j sobre 4pi epsilon 0 r y j. Y si uno mira esa expresión, se da cuenta que esto que tiene encerrado acá no es ni más ni menos que el potencial en el punto RI. Originado por las otras cargas. O sea, que esto lo puedo escribir como un medio por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de q sub i por b en RI. Y fíjense que entonces me permite, en vez de estar trayendo una a una, lo que esto me está diciendo es que si, por ejemplo, yo tuviera una configuración de 4 cargas, Q1, Q2, Q3 y Q4, este sería mi ejemplo, que las estoy poniendo en esas distancias, podría ser distribuidas en un cuadrado, si quieren. Entonces, el procedimiento para saber cuál es el trabajo o el costo energético total o la energía de configuración, para poder llegar a esto, lo que vamos a hacer son los siguientes pasos. Me voy a parar en Q1,
voy a mirar cuál es el valor del potencial eléctrico en este punto, generado por estas otras tres cargas, 2, 3 y 4. ¿Qué potencial eléctrico estas tres generan en ese punto del espacio? Y voy a hacer Q1 por el potencial en este punto generado por estas tres. Después a eso le voy a sumar Q2 por el potencial que estas tres ahora, 1, 3 y 4, generan en ese punto. A eso le voy a sumar Q3 por el valor del potencial en este punto del espacio, generado por Q1, Q2 y Q4, y después voy a venir acá y voy a sumarle a eso Q4 por el valor del potencial eléctrico, en Q1, debido a Q1, Q2 y Q3 en este punto del espacio. A toda esa suma, después la divido por 2, y es equivalente a si yo hubiera estado haciendo ese procedimiento secuencial de primero traer Q1, después traer Q2, después traer Q3 y después traer Q4. Lo que encontramos, después de hacerlo para varias cargas, es que existe una expresión general que me permite ya anticiparme a cuál va a ser el costo energético de armar un sistema de cargas puntuales. Muy bien, ¿cuál es el paso siguiente? Ya sabemos cómo armar cargas puntuales. ¿Qué es lo que quiero? Y automáticamente querría entender cuál es la energía para una distribución continua de carga. ¿Y cuál va a ser la diferencia en este caso? Bueno, que en vez de pensar que voy a tener el trabajo de traer n cargas puntuales, lo que voy a estar pensando es que voy a tener que hacer, lo que voy a estar trayendo van a ser pequeños diferenciales de carga, porque ahora voy a estar trabajando en un continuo, y esa sumatoria se va a convertir en una integral. Entonces, hay que pensarlo un poquito, pero es bastante inmediato el darse cuenta de que esa sumatoria la vamos a ir a reemplazar por ρ por B diferencial de volumen, o alternativamente, si fuera una distribución lineal sería lambda B diferencial de línea, o si fuera una distribución de tipo superficial sería un medio de sigma por B por diferencial de superficie. Es simplemente pensar que voy a tener un diferencial de carga, voy a estar trayendo diferenciales de carga, y en vez de sumar de manera discreta los diferenciales de carga, lo cual sería una especie de suma de Riemann, lo que termino haciendo es una integral, siendo el diferencial de carga eventualmente ρ por diferencial de volumen, lambda por diferencial de L, o sigma por diferencial de superficie. Entonces, con esa información en la mano, lo que voy a hacer es volver a uno de los puntos que nos quedaron sueltos cuando estuvimos discutiendo las propiedades de los conductores. Yo no sé si recuerdan, pero en algún punto, cuando estuvimos trabajando con las propiedades de los conductores, lo que nosotros estuvimos diciendo, o lo que nos estuvimos planteando, fue el hecho de por qué las cargas tenían que vivir en superficie y no iban a vivir a nivel de volumen. Uno podía esbozar un argumento de repulsión y decir, más allá de que la ley de Gauss es totalmente directa y me muestra que no puede haber carga en el interior, uno en principio tendería a pensar que si las cargas eléctricas en un conductor tienen facilidad de movilidad y yo cargo un conductor y se repelen entre sí, porque son cargas del mismo signo, la que les estoy depositando, ¿por qué deciden vivir apiñadas todas en la superficie, por ejemplo una esfera conductora, y no intentan aprovechar el espacio interior para alejarse lo más posible unas de otras? Porque si yo pienso en ese argumento, que es un argumento de repulsión, lo que estaría pensando es que la configuración de carga podría llegar a establecerse, o uno podría pensar que podría llegar a establecerse, buscando un mínimo de repulsión entre todas las cargas. Y eso implica que vivan lo más alejadas posibles una de otra.
Si ese fuera el caso, tendrían que haber cargas en el interior del conductor. Bueno, voy a la ley de Gauss y me dice que no hay cargas en el conductor. Entonces, ahora tenemos una herramienta para explorar otra arista de eso, y es darnos cuenta de, o poder calcular, cuánto me cuesta a mí, energéticamente, depositar energía en un cascarón esférico y cuánto me cuesta depositarlo a nivel del interior. Y ese es el problema que quiero trabajar ahora, los dos problemas que quiero trabajar ahora y dejar presentados. Entonces, como primer caso, el primer ejemplo que vamos a trabajar es encontrar la energía de configuración de un cascarón esférico uniformemente cargado en superficie, de tal manera que lo que tengo sea este cascarón de radio R, y le voy a depositar una cantidad de carga Q de manera uniforme en su superficie. Voy a aclarar acá, distribución uniforme, y yo quiero saber cuánto vale el trabajo. Obviamente que la expresión que tengo que utilizar para poder hacer esto va a ser la que estoy mostrando allí, donde sigma va a tener que ser entonces esta densidad superficial de carga, que ahora la deducimos, y B tiene que ser el valor de potencial en todos los puntos de la superficie sobre la cual voy a integrar. Bueno, este es un caso relativamente sencillo, porque yo sé que el sigma este lo conozco y vale Q sobre 4pi radio cuadrado, que es la superficie de esa esfera. Y B es el potencial eléctrico en la superficie de un conductor que tenga carga Q y radio R. Y yo también lo conozco y sé que es 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R. Y las dos magnitudes son constantes, por lo tanto salen fuera de la integral. Entonces el resultado de este cómputo me da, y voy a dejar el factor 1 medio afuera a manera intencional, y me va a quedar 1 medio de Q cuadrado. Aquí voy a tener el 4pi radio cuadrado, 4pi epsilon 0 R, y después la integral del diferencial de superficie, pero no es ni más ni menos que la superficie de la esfera, o sea que eso va a ser 4pi radio cuadrado. Pueden ver entonces que se cancelan esta superficie con esta, y esto me queda 1 medio de Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R. Y ese es el costo energético que para mí tiene traer una cantidad de carga Q y ponerla encima de ese cascarón de manera uniforme. Bueno, ahora lo que voy a hacer es el caso volumétrico y voy a plantear la situación más simple posible y voy a asumir que la misma cantidad de carga Q va a estar distribuida ahora con ρ constante. Entonces voy a tener mi distribución esférica, va a tener radio R, pero voy a tener Q distribuida con un ρ uniforme o constante. O sea que lo que voy a estar teniendo es esto. O sea que ρ, como quiero la misma cantidad de carga que antes tenía en superficie, pero distribuida uniformemente en volumen, lo que voy a tener es Q sobre 4 tercios de pi R grande al cubo. Bien, en este caso, para poder calcular el trabajo yo lo que voy a tener que hacer es ir por la expresión que involucra una integral de volumen. O sea que yo conozco esto
Y lo que necesito es hacer un medio de la integral de ρ por el potencial punto a punto del interior diferencial de volumen. Y esta integral es, así como esta fue sobre la superficie del cascarón, esta va a ser sobre el volumen de la distribución. ¿Pero qué necesito entonces? Yo lo que necesito es conocer el valor del potencial eléctrico en cada punto del interior. ¿Y cómo hago eso? Haciendo todo el procedimiento que ya hemos hecho anteriormente hasta acá. Voy a necesitar calcular el campo eléctrico adentro, el campo eléctrico afuera, y después hacer la integral de línea y venir desde el infinito hasta los puntos del interior. Recién ahí voy a tener la expresión del B que voy a tener que poner aquí dentro. Como estos son, entonces, el diferencial de volumen va a ser R cuadrado seno de tita de R de tita de phi. Yo necesito conocer el valor del potencial eléctrico en los puntos interiores. Y ese es el camino que uno tiene que recorrer y es el camino que ustedes van a transitar también en alguna de las guías de problemas. O sea que yo primero voy a tener que plantearme qué pasa para los R menores que R. Voy a tener que utilizar la ley de Gauss y entonces voy a decir que el flujo a lo largo de una superficie gaussiana que esté definida en el interior va a ser la carga encerrada sobre epsilon 0, pero esto no es ni más ni menos que, para el caso de densidad uniforme, ρ por 4/3 de pi r cubo sobre epsilon 0, y eso me da una expresión para el E interior. El E en el interior va a ser, después de reemplazar esta expresión del ρ aquí dentro y utilizando el hecho de que el campo va a ser, este flujo va a ser E por 4pi radio cuadrado, vuelco todo eso ahí dentro y voy a obtener que esto es Q por R sobre 4pi epsilon 0 R grande al cubo en E sub R. Por otra parte, si el R es mayor que R o mayor o igual a R, es directamente una carga puntual. Así que ni vale la pena ya que haga el planteo este, y yo sé que el E exterior va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado en E sub R. Carga puntual visto desde afuera. Con estas dos expresiones, el campo ahí adentro y el campo ahí afuera, yo ahora quiero determinar el B de R en el interior. Entonces, necesito el B de R para R menores que R. Y eso implica que el B de R va a ser menos la integral desde más infinito hasta el R grande del E exterior escalar diferencial de R, menos la integral desde el R grande hasta el R del E interior escalar diferencial de R. Obviamente, este primer paso lo conozco, este término es el más sencillo para mí, no es ni más ni menos que el potencial Q sobre 4pi epsilon 0R. El que va a ser un poco más complicado es aquel, pero me doy cuenta que no tiene ninguna complicación, es integrar simplemente R diferencial de R, con lo cual me van a quedar términos cuadráticos. Yo hago esa integral, y esta integral entonces que está aquí, sin el signo menos, me va a quedar Q sobre 4pi epsilon 0 R cubo, y acá el único detalle que tengo que tener cuidado siempre son los extremos de integración, porque esta va desde R grande hasta R chica, entonces me va a quedar así. Pero lo que pueden darse cuenta entonces es que ustedes ya tienen
toda la información referida al VDR. ¿Cuál es el paso que sigue para determinar el costo energético? Reemplazar este VDR adentro de esta expresión, ¿sí? Y hacer el cálculo explícito de esa integral. Bueno, si ustedes hacen ese procedimiento, lo que van a encontrar es que el trabajo finalmente, lo voy a dejar en la misma, el trabajo finalmente a partir de acá voy al trabajo, hago la integral de volumen, obviamente sobre este volumen, y el costo o el resultado final me va a dar 3/5 de Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0R. Y lo que pueden ver es que me queda un factor 3/5 que es mayor que el factor 1/2 que tenía en el caso de superficie. O sea, lo que está entre paréntesis aquí arriba en la distribución uniforme a nivel superficial es exactamente lo mismo que está a nivel de paréntesis aquí debajo. La diferencia está en que cuando calculé en una distribución superficial uniforme, aquí tuve un factor 1/2 y acá me quedó 3/5, que es más grande que 1/2. ¿Qué quiere decir esto? Que me cuesta más energía depositar carga en el interior de una distribución de este estilo que en el exterior. Y es por eso que en los conductores la carga se va básicamente a la superficie. Es porque para la naturaleza es mucho más barato energéticamente poner las cargas sobre la superficie, más allá de que eso contradiga una visión de tipo repulsiva. Es cierto que uno puede venir y decir, bueno, pero esto fue justo hecho para una configuración esférica y fue hecho asumiendo que el ρ era constante, que la carga se había distribuido de manera uniforme. ¿Qué pasaría si yo tuviera, aun cuando mantuviéramos esta simetría, un ρ distinto, un ρ de R, o quisiera repartirlo de otra forma? Bueno, uno puede hacer las cuentas y nuevamente a lo que va a llegar es que el trabajo de esa configuración siempre va a ser mayor al de esta. Siempre me va a costar más trabajo poner carga a nivel de volumen sobre estas distribuciones de simetría esférica que ponerlo allí. Y ese, en realidad lo que estamos viendo son casos particulares porque de alguna manera, si ahora pienso que la ley de Gauss es de validez general, lo que esto me está sugiriendo es algo mucho más profundo que el problema que estamos analizando acá. Y es que esta conclusión tiene que ser válida entonces para cualquier geometría que yo tenga. No solamente para esta geometría que es en la cual yo puedo hacer las cuentas de manera fácil. Así que, bien. Vamos a mirar qué pasa ahora si yo tuviera o viera el caso particular de un capacitor. El caso del capacitor lo van a encontrar resuelto, se puede resolver de dos maneras. Por un lado está, yo les voy a explicar una y la otra la van a encontrar en Serway. Yo voy a hacer uso del mismo tipo de expresiones que estuvimos utilizando recién, y es lo que tienen allí en la placa. Como lo que voy a hacer es depositar carga más Q y menos Q en dos placas, en realidad son distribuciones de tipo superficiales, voy a ir a la expresión que involucra el sigma. Si en particular pienso que hay una de las placas que está a potencial 0 y la otra es la que se está llevando todo el delta B, solamente me tengo que concentrar en una de las placas, porque la que esté a potencial 0 automáticamente no me contribuye. La otra va a estar un potencial, como ahí está marcado, que es E por la distancia de separación D en el capacitor. Y el sigma, yo sé que es la cantidad de carga que haya dividido A, el área de la placa. Entonces, como son todas constantes, ya pasamos por esto hace un rato, puedo sacar todo eso fuera de la integral, y la integral del diferencial de superficie no va a ser ni más ni menos que el A. Entonces, fíjense que yo puedo reunir la información de dos maneras diferentes. El trabajo para poner una cantidad de carga Q en un capacitor,
Lo puedo escribir como 1/2 de Q cuadrado sobre C, que es lo que me están mostrando allí. O también, si yo tengo en cuenta que hay una relación entre la capacitancia, la carga y el delta de potencial, ahí estoy usando B, pero en realidad es el delta B a lo que estoy haciendo mención. Fíjense que si yo utilizo esa expresión y entonces reemplazo esta expresión de carga dentro de esa expresión que acabamos de obtener, lo que me va a quedar es 1/2 de C por delta B al cuadrado. Son dos expresiones en principio equivalentes, después tendremos que ver cuándo nos conviene utilizar una o cuándo nos conviene utilizar la otra. Y un ejemplo muy concreto de la energía almacenada en un capacitor, o de brindar la idea de que lo que estoy haciendo en un capacitor es almacenar energía, es por ejemplo el caso del desfibrilador que se muestra en la placa. En el caso del desfibrilador son del orden de 360 joules de energía que uno los libera en 2 milisegundos para actuar frente a la fibrilación cardíaca, que es cuando el corazón deja de tener un ritmo bien establecido en sus movimientos, y uno, si ve un corazón fibrilado, está viendo un músculo que está teniendo un movimiento que no tiene ningún tipo de frecuencia característica ni de ritmo. Las paletas que están viendo ahí, básicamente lo que están haciendo es descargar un capacitor que se cargó con un montón de carga y poder realizar toda esa descarga en un periodo de tiempo. Como vamos a ver un poquito más adelante, cargar nuevamente el capacitor implica una cierta escala de tiempo, y es por eso que yo no puedo estar tirando descargas de manera continua, sino que entre descarga y descarga hay un periodo de latencia o de espera hasta que vuelve nuevamente a poder almacenarse toda esa carga. El planteo que van a encontrar en el caso del Serway es un planteo que está más vinculado a la relación entre el trabajo, la carga y el potencial. Si nosotros volvemos a esta expresión y la hacemos valer explícitamente para un capacitor, entonces yo puedo pensar en el trabajo o un diferencial de trabajo como un diferencial de carga, y voy a tener un capacitor a determinado potencial. Entonces es principalmente a través de este tipo de relación que uno puede llegar, simplemente reemplazando el potencial como Q sobre C, que uno puede llegar a una expresión similar a la que obtuve o presenté arriba, que están viendo en esa placa, pensando que entonces lo que quieren ahora es el trabajo para cargar un capacitor desde carga 0 hasta un valor final de carga Q. Y esto, la integral de esto es Q cuadrado sobre 2 básicamente, y ahí les aparece esta expresión, que es la misma a la cual uno puede llegar desde el argumento que está utilizando en la placa. Son dos formas de poder llegar. Serway, ustedes van a ver que va a llegar a la expresión de la energía dentro de un capacitor a través de la expresión que estamos mencionando ahí debajo. Bueno, lo último que quiero hacer por esta clase, y con lo cual ya quedan luego libres para trabajar en cerrar la guía 3, es discutir el caso de qué sucede si yo tengo un capacitor que está relleno con un dieléctrico y yo tironeo de ese dieléctrico y se lo saco una porción del mismo hacia afuera. O sea que el problema que voy a estar planteando es este problema. Voy a tener un capacitor que va a estar relleno con un dieléctrico. Voy a asumir que esta distancia la voy a llamar L. La separación entre las placas la voy a seguir llamando D. Esto va a tener obviamente
si son placas rectangulares, hay otra dimensión, acá, que la voy a llamar W, esto sería W y esto sería L, esa sería una vista desde otro ángulo, o sea que el W estaría metiéndose hacia adentro, estamos viendo justo bien de perfil, esta vista sería tener el ojo aquí. Y lo que voy a hacer es poner un dieléctrico, pero lo voy a sacar una cierta distancia X. O sea que de aquí hasta acá voy a tener una distancia X y este va a ser un dieléctrico de constante K. Y lo que quiero preguntarme o averiguar es qué fuerza va a experimentar ese dieléctrico. Si yo saco parcialmente el dieléctrico ¿qué siente? Le da lo mismo, lo saco, me sale gratis, tengo que poner energía, me va a costar. Para eso voy a hacer un pequeño paréntesis. Y voy a asumir que yo voy a estar realizando una fuerza. Después vamos a ver cuánto vale. Pero obviamente para poder tironear esto hacia allá, yo voy a tener que hacer una cierta fuerza, un cierto trabajo. Entonces, va a haber un diferencial de trabajo que haga yo, que va a ser la fuerza que yo haga multiplicado por el diferencial de X. Por suerte está todo solamente en una coordenada a lo largo del eje X, me puedo independizar de todo el aspecto vectorial y ya lo trabajo de esa forma. Lo que sí me queda claro es que si yo tengo que hacer esa fuerza, por el principio de acción y reacción, la fuerza que yo haga va a ser menos la fuerza que haga el dieléctrico. O sea, que si yo hago una fuerza que es el diferencial de trabajo sobre X, la fuerza que haga el dieléctrico o que sufra el dieléctrico sobre el dieléctrico, fuerza sobre el dieléctrico, tiene que ser menos la fuerza que haga yo, menos esta cantidad. De tal manera que yo puedo, conociendo la energía de configuración de un sistema, yo puedo determinar qué fuerza se está realizando sobre el dieléctrico o experimenta el dieléctrico. Conozco la expresión de esta energía de configuración W. Y esta energía de configuración ya vimos que la podíamos expresar como un medio de C por B al cuadrado. O también la podíamos expresar como un medio de Q cuadrado dividido C. Son dos formas de poder plantearlo. Ahora, otra cosa que yo sé es que esta capacitancia tiene que ser la capacitancia total de este sistema. Y ahora, en función de lo que vimos en el primer ejemplo que estuvimos trabajando hoy, si yo tengo este capacitor, que solamente a nivel de capacitor, la parte que va a contribuir es lo que estamos viendo allí. Voy a tener una parte que va a tener vacío y una parte que va a tener el dieléctrico. Pero yo ya sé que son entonces dos capacitores en paralelo, tal cual como nos pasó antes. Entonces, la capacitancia C va a ser la capacitancia del primero más la capacitancia del segundo, donde la capacitancia del primero, en función de las características geométricas que tiene, es epsilon 0 por el área que hay involucrada de placa, pero esto es omega X, W por X,
y esto dividido la distancia de separación D. Mientras que para el segundo, yo veo que hay un dieléctrico. Entonces eso va a ser K veces epsilon 0 dividido D por el área de toda esta placa, pero el área de esa placa ahora va a ser W por la distancia que haya de aquí a acá, pero esto es L menos X. O sea que yo puedo juntar esas dos cosas, hago la suma, y lo que me queda es epsilon 0 W sobre D por KL menos K menos 1 por X, luego de factorizar. Entonces tengo dos formas de haber estado haciendo este procedimiento. Si Q es constante, o sea que yo tenía un capacitor cargado completamente aislado y le tironeé el dieléctrico, la expresión que voy a utilizar es esta que está acá. Porque Q va a ser constante y C es lo que me va a dar la dependencia con X. Y entonces, al calcular la fuerza que sobre el dieléctrico como menos la derivada de este trabajo dividido X, lo que me va a quedar es, lo único que voy a poder derivar es el 1 sobre C con respecto a X. Entonces me va a quedar un medio de Q cuadrado sobre C cuadrado, o sea que lo que estoy derivando es el C a la menos 1, es menos C a la menos 2. Me cancela el signo de aquí adelante y acá tengo que poner dC a dx, la derivada de C con respecto a X. Pero la derivada de C con respecto a X la obtengo de esta expresión que está acá arriba y no es ni más ni menos que el menos K menos 1 por epsilon 0 omega sobre D. O sea que es muy directo y es más Q cuadrado sobre B cuadrado, yo sé que está relacionado con el potencial elevado al cuadrado. O sea que el resultado final que tengo para esto es menos K menos 1 epsilon 0 W sobre 2D V cuadrado. Fíjense que tiene signo negativo. Eso significa que cuando ustedes estén intentando tirar hacia afuera este dieléctrico, el capacitor va a intentar succionarlo de vuelta hacia adentro. A ustedes les va a costar trabajo, no les va a salir gratis, porque el capacitor va a intentar retener el dieléctrico en su interior. Y eso está dado entonces en términos, es un vector, me faltaba nada más que la componente de versor. Si en cambio yo hubiera trabajado con potencial constante, la situación cambia porque yo hubiera tenido que utilizar la expresión de aquí arriba. Pero además de eso, hubiera tenido que tener en cuenta que hubiera tenido una batería que no hubiera permanecido completamente al margen de que yo esté intentando remover eso, sino que la batería hubiera intentado también hacer trabajo para ayudarme a mantener el potencial constante. Y entonces, lo que hubiera tenido que evaluar en ese caso es que el diferencial de trabajo no solamente hubiera sido la fuerza que estoy haciendo ese diferencial de trabajo, no hubiera sido simplemente la fuerza que estoy haciendo yo por diferencial de X, sino que hubiera tenido que sumar más el B diferencial de Q, que es, en definitiva, el trabajo hecho por la batería. Entonces esto, al hacer la derivada, al evaluar la fuerza de manera explícita, lo que me hubiera quedado es
que la fuerza que es sobre el dieléctrico sería, por un lado, tendría que hacer el menos la derivada del trabajo con respecto a X, más V por la derivada de la carga con respecto a X. La carga es la que ahora varía porque el potencial es el que está constante. Esto me hubiera dado, por este lado, utilizando la expresión de 1/2 de CB cuadrado, me queda menos 1/2 de B cuadrado por dCA de X, que ya lo tengo calculado. Y por este otro lado, poniendo la carga como C por B, sería B cuadrado por dCA de X. Y esto es 1/2 de B cuadrado por dCA de X. Que es exactamente la expresión anterior. Es un resultado muy curioso, pero no depende de que yo lo tenga a carga constante o a potencial constante la fuerza que va a sentir ese dieléctrico. Un detalle muy importante es darse cuenta de esto. En realidad, si yo pienso que lo que estoy teniendo es un capacitor de placas paralelas y pienso que el campo eléctrico solamente fue, supongamos que estuviera yendo en esta dirección, de más a menos, si yo solamente pensara en que esto es válido hasta acá, yo no tendría que tener fuerza sobre ese dieléctrico. Pero es justamente el efecto del campo del borde el que va a originar este efecto. Este campo es terriblemente difícil de calcular, no es fácil. Pero al hacer el cálculo a través de la energía, yo evito tener que conocer todo el detalle de estas líneas. Y fíjense que estas líneas son necesarias en sí, porque si yo planteara solamente ese campo eléctrico, no estaría satisfaciendo ante una curva C, que yo la recorriera de esta forma. Ustedes saben que la integral de línea del campo tiene que ser 0. Si ustedes se olvidan de estas líneas que están acá, claramente se van a dar cuenta que la integral E escalar diferencial de L no les va a dar 0. Este tramo va a ser 0 porque L y el diferencial de L son perpendiculares. Acá también. Pero esto sería no nulo. Entonces, si no tuviera estas líneas de campo, ustedes nunca llegarían a ver esto. Estas líneas de campo son necesarias y son las responsables de este efecto, pero sería terrible calcularlo a través del campo eléctrico, la fuerza, porque es muy difícil obtener esta información. Este tratamiento energético nos permitió entender cómo el dieléctrico se siente succionado nuevamente hacia adentro y fue a través de una manera terriblemente barata. Bueno, eso cierra por el momento todo lo que tenga que ver con nuestro tratamiento energético y de capacitores. Obviamente que vamos a ir volviendo, vamos a ir utilizando estos conceptos a futuro, pero ya la clase que viene lo que vamos a ir, hacia donde vamos a ir caminando, hacia donde nos orientamos, es hacia el concepto de corriente eléctrica y vamos a avanzar hacia los circuitos eléctricos. Gracias.